En esta presentación hablaremos sobre el sistema nervioso y en ella abarcaremos lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, los tipos de nervios, fibras somáticas y viscerales, sistema nervioso somático y autónomo, la división parasimpática y sistema nervioso entérico, y por último, funciones y divisiones del sistema nervioso autónomo. Como anexos, también se hablarán de algunas lesiones del sistema nervioso. Esta presentación será presentada por Elise Cerrut, Alex Miranda, Ashley Zamudio, Yarabi Flores, Kathleen Barraza, Kathleen Martínez, José Santamaría y mi persona, Francisco Mendizábal. El sistema nervioso central. Este es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo y memoriza continuamente, adaptando la respuesta del cuerpo a condiciones internas o externas. Está constituido por 7 partes principales, que es el encéfalo anterior. Esta se divide entre los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo, el tronco encefálico, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. A menudo el encéfalo se divide en 3 grandes regiones, que es el prosencéfalo, que está en el diencéfalo, el hemisferio cerebrales, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que se encuentra el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. Todo lo que es el neuroeje, pues este está protegido por estructuras óseas del cráneo y columna vertebral, que pues son por 3 membranas denominadas meninges. Las meninges envuelven por completo el neuroeje, interponiéndose entre las paredes óseas, y se dividen en encefálicas y espinales. De afuera hacia adentro, las meninges se denominan dura madre, areinoides y pía madre. La anatomía del encéfalo, el encéfalo está protegido por el cráneo y además cubierto por las meninges. El cerebro. El cerebro constituye la masa principal del encéfalo y se desarrolla a partir del telencéfalo. Se divide en 2 hemisferios cerebrales, que es el hemisferio derecho y el izquierdo, como los muestras en la diapositiva, separados por una profunda fisura, pero unidos por 2 partes inferiores por un haz de fibras nerviosas llamado cuerpo calloso, que permite la comunicación entre ambas. El diencéfalo origina del tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la parte del diencéfalo que consiste en 2 masas esféricas del tejido gris, situadas dentro de la zona del media del cerebro, entre los 2 hemisferios cerebrales. El hipotálamo está situado debajo del tálamo, en la línea media de la base del cerebro. La corteza cerebelosa, la siguiente, gracias. Estas se distinguen por 2 capas bien diferenciales, una externa de color gris, llamada capa molecular, y otra interna de color amarillo rojizo, denominada capa granulosa. Aquí nos muestra las áreas sensoriales, las motoras y las de asociación. Las áreas sensoriales están situadas principalmente en la parte posterior de la corteza cerebral, detrás de la cisura central. Entre ellas se encuentran la área somatosensorial primaria, la área visual, la auditiva, la gustativa y la olfatoria. Las áreas motoras están situadas en la corteza cerebral, en las regiones anteriores del hemisferio cerebral, y entre ellas están la área primaria y la área de Broca. Las áreas de asociación comprenden algunas áreas motoras y sensoriales, además de las grandes áreas de la cara lateral de los lóbulos, occipital, parietal y temporal, así como el lóbulo frontal por delante de las áreas motoras. Las áreas de asociación están conectadas entre sí mediante folículos de asociación. Entre estas están el área de asociación somatosensorial, las áreas de asociación visual, la de asociación auditiva, la de Wernicke y la promotora. También está la frontal de campo visual. Desde el exterior del encéfalo está dividido en 3 partes distintas pero conectadas, que está, en el término del tronco o tallo encéfalo, se refiere a todas las estructuras que hay entre el cerebro y la médula espinal. Esto es el mesencéfalo o cerebro medio, el puente o protuberancia del bulbo raquídeo. El mesencéfalo se compone de 3 partes,
que es el péndulo cerebral, los tubérculos cuadrigéminos y el canal central. La pertuberancia. La pertuberancia se localiza en los núcleos para el quinto, sexto, séptimo y octavo de los pares craneales. El bulbo raquídeo o médula oblongada, este está situado en la médula espinal y en la pertuberancia y el bulbo raquídeo, que bueno, sería el miesencéfalo, que constituye en realidad una extensión en forma de pirámide de la médula espinal. El núcleo del noveno, décimo y undécimo y duodécimo de los pares craneales también se encuentran en esta parte del bulbo raquídeo. El cerebelo es el metencéfalo, que ocupa las fosas occipitales inferiores, y por arriba está cubierto por una lámina fibrosa, dependiendo de la dura madre, llamada también la tienda del cerebelo, que lo separa de los lóbulos occipitales del cerebro. El cerebelo está constituido también, formado por lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. El cerebelo resulta esencial para coordinar los movimientos del cuerpo. La médula espinal es la parte del sistema nervioso que está dentro del canal vertebral. Igual que el encéfalo, la médula está encerrada en una funda de triple membranas de las meninges, que sería la dura madre espinal o la membrana meningea espinal, también la membrana aracnoide espinal y la madre espinal. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está constituido por nervios y ganglios. Como ya mencioné, estos nervios presentan aspecto de cordones de diferentes grosores, blancos, cilíndricos, aplastados. El grosor de un nervio depende del número de fibras nerviosas que lo constituyen, así como también del tejido conectivo que lo rodea. Su diámetro disminuye a medida que se originan los ramos colaterales a lo largo de su trayecto. También está compuesto por lo que son los ganglios, que son un grupo de cuerpos neuronales. Se encuentran intercalados en el trayecto de los nervios. Se dividen en ganglios sensoriales o autónomos, en relación a la función que desempeñan. El nervio más grueso del cuerpo humano es el nervio ciático, que está situado en el miembro inferior. El nervio, como todo órgano, dispone de una vascularización y de una inervación propia. Los nervios contienen fibras nerviosas periféricas que están compuestas por axones, vainas de neurulema, vaina endoneural del tejido conjuntivo. Los nervios periféricos pueden ser craneales o espinales. En este caso estaré hablando un poquito de los craneales, que tenemos 11 pares de nervios craneales. Emergen del encéfalo. El duodécimo surge casi siempre de la porción superior de la médula espinal. Entre los nervios que podemos mencionar aquí tenemos el nervio olfatorio como el primero, el nervio óptico, segundo, el nervio oculomotor, el coclear, trigémino, abducen, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, el vago, abscesorio y el hipogloso. Además de los nervios craneales, tenemos los 31 pares de nervios espinales. Estos nervios espinales son cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. Emergen de la médula espinal y salen por los orificios intervertebrales de la columna. Tenemos 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y un nervio coxígeo, como se muestra en la imagen. Los nervios periféricos son robustos, elásticos y tienen 3 cubiertas de tejido conjuntivo. Tenemos un endoneuro, un perineuro y un epineuro. El endoneuro está compuesta por vainas de tejido conjuntivo delicados que rodea las células de neurilema y los axones. El perineuro encierra un paquete que es conocido como fascículo, que tiene fibras nerviosas periféricas, confiere una barrera eficaz frente a la penetración de sustancias extrañas dentro de las fibras. El epineuro tiene una vaina gruesa de tejido conjuntivo laxo que lo rodea y encierra los haces nerviosos y forma la cubierta más externa del nervio. Contiene tejido adiposo, vasos sanguíneos y linfáticos. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les hablaré acerca de los tipos de nervios. Ok, los nervios se dividen en dos clases según su origen, en craneales y espinales. Ok, los nervios craneales se originan del sistema nervioso central. Estos surgen de lo que es el encéfalo y salen de él a través de forámenes craneales. En total son 12 pares, sin embargo, los 11 primeros se originan del encéfalo y el último es el que se origina de la porción superior de la médula espinal. Ok, los nervios craneales. El primero tenemos el nervio olfatorio. Este es un nervio sensorial que recibe y transmite lo que es el sentido del olfato
de la nariz y los senos. El nervio óptico es un nervio sensorial que se encarga de la visión. El nervio oculomotor es un nervio que tiene una porción motora que se encarga de transmitir las señales del cerebro que resultan en el movimiento oculares. Y también una porción autonómica que se encarga de la dilatación y constricción de la pupila. El nervio trigémino, el nervio troclear, envía señales al cerebro para que el ojo se mueva de una dirección hacia abajo y hacia adentro. El nervio trigémino tiene una porción motora que se encarga de los movimientos de la mandíbula y de masticar, y su parte sensorial proporciona la sensación del tacto en el rostro. El nervio abduces es un nervio motor que se encarga también de el movimiento del ojo de manera lateral. El nervio facial, en su porción motora, es responsable de las expresiones faciales. En su porción sensorial se encarga de lo que es el registro de sabores de la porción anterior de 2/3 de la lengua. Y una porción autonómica que se encarga de lo que es la salivación y la humectación de los ojos. El nervio vestibulococlear, en su porción coclear, es motora, que se encarga de lo que es la audición, y su porción vestibular, que es autonómica, que se encarga de lo que viene siendo el sentido del equilibrio. El nervio glosofaringio es un nervio motor que inerva el cuello, y este es responsable de lo que es la deglución y la ayuda al habla. La parte sensorial también transmite lo que es el sabor, el tacto del tercio posterior de la lengua. El nervio vago, en la parte motora, también inerva lo que es la garganta, y también ayuda a lo que es la deglución y el habla. En su parte sensorial es responsable de lo que es el reflejo nauseoso. En la parte autonómica se extiende por la aorta, abajo hasta el tórax, se encarga de lo que es controlar lo que es la presión arterial, también los nervios abdominales, en la función intestinal. El nervio accesorio espinal, es un nervio motor que inerva lo que viene siendo el músculo esternocleidomastoideo y también el trapecio. Y por último tenemos el nervio hipogloso, que es un nervio motor que se encarga de movilización de la lengua. Ok, los nervios espinales son 31 pares de nervios que parten de la médula espinal y salen a través de los forámenes intravertebrales. Su orden superior e inferior viene siendo 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacra y una coxilla. Ok, se originan en la médula espinal 2 raíces. La raíz nerviosa anterior, que está compuesta por fibras motoras eferentes, que viajan desde los cuerpos de las neuronas, de las astas anteriores de la sustancia gris medular, hasta los órganos efectores periféricos. La raíz nerviosa posterior, que está formada por fibras sensitivas aferentes, es que está de los cuerpos celulares de los ganglios sensitivos de los nervios espinales, que se extienden a las terminaciones sensitivas y centralmente al asta posterior de la sustancia gris medular. Ok, los nervios espinales se dividen en 2 ramos. Tenemos los ramos posteriores de los nervios espinales, que aportan fibras nerviosas a las articulaciones sinoviales de la columna vertebral, a los músculos profundos del dorso y la piel supraadyacente. Ok, los ramos anteriores de los nervios espinales, que estos son los que aportan las fibras nerviosas a lo que viene siendo la piel, los músculos hipoaxiales de las regiones anterior y lateral. La mayoría de los ramos anteriores emergen de lo que con uno o más ramos anteriores adyacentes y forman lo que son los plexos nerviosos somáticos. Bueno, a continuación les doy con mi compañera. Fibras somáticas y viscerales. En la imagen podemos observar la inervación somática y visceral por los nervios craneales, espinales y espinales. También podemos observar que el sistema motor somático permite los movimientos voluntarios y reflejos causados por los músculos esqueléticos. Como ejemplo, se ve en la imagen cuando tocamos una plancha caliente. En la imagen también podemos observar las fibras somáticas, las cuales se representan con las líneas negras, y las fibras viscerales, las que se representan con las líneas roja, azul y verde. Las fibras somáticas. Las fibras somáticas se dividen en fibras sensitivas generales y fibras motoras somáticas. Las fibras sensitivas generales son aquellas que transmiten las sensaciones corporales al sistema nervioso central. Estas sensaciones pueden ser heterosexivas de la piel, por ejemplo, la temperatura, el dolor, la presión y el tacto,
y las sensaciones propioceptivas de los músculos, tendones y articulaciones. Estas últimas proporcionan la información de la posición de las articulaciones y de la tensión de los músculos y tendones. Las fibras motoras somáticas. Estas son encargadas de transmitir los impulsos a los músculos esqueléticos voluntarios. Las fibras viscerales. Estas se dividen en fibras sensitivas viscerales y fibras motoras viscerales. Las fibras sensitivas viscerales son las encargadas de transmitir las sensaciones viscerales dolorosas o subconscientes de los órganos huecos y de los vasos sanguíneos. Ejemplos de estas sensaciones son la información de distensión, gases en la sangre y la presión arterial. Las fibras motoras viscerales. Estas son encargadas de transmitir los impulsos a los músculos lisos y tejidos glandulares. Existen dos tipos de estas fibras, las presinápticas y las postsinápticas, las cuales trabajan conjuntamente para conducir los impulsos del sistema nervioso central a los músculos lisos y tejido glandular. Ambos tipos de fibras son prolongaciones de neuronas unipolares, las cuales tienen sus cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. Las fibras motoras de los nervios son axones de neuronas multipolares. Los cuerpos de las neuronas motoras somáticas están en la sustancia gris y de las neuronas motoras postsinápticas en los ganglios autonómicos. Muy bien. Vamos de primero a hablar sobre vías eferentes y vías aferentes. Vías eferentes, las fibras nerviosas que emergen del sistema nervioso central, hacen sinapsis con la neurona presente en las estructuras ganglionares. En lugar de ir hacia arriba directamente a los órganos efectores, como sucede con el sistema nervioso somático. Tanto el componente simpático como el parasimpático del sistema nervioso autónomo o vegetativo poseen fibras aferentes, o sea, que transmiten información desde la periferia hacia el sistema nervioso central, los cuales se encargan de mediar la sensación visceral y la regulación de reflejos. Podemos aquí ver vasomotores y respiratorios, así como vasoreceptores y quimiorreceptores del seno carotidio y arco carotidio, los cuales son importantes para el control del ritmo cardíaco, presión sanguínea y actividad respiratoria. Ahora, el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático está relacionado con los movimientos voluntarios. Este tiene vías aferentes, que serían sensoriales y sensitivas, y la vía eferente, que sería la motor o vía voluntaria. Esta es la que les corresponde a los que son impulsos nerviosos y hace que se contraigan los músculos esqueléticos. El neurotransmisor principal del sistema nervioso somático sería la acetilcolina. Bien, ahora hablando del sistema nervioso somático sensitivo, este transmite sensaciones de dolor, temperatura y posición bajo los receptores sensitivos. La mayoría de estas sensaciones alcanzan niveles conscientes. Estos están encargados de recibir información de los sentidos, como lo es la propiocepción, tacto fino, tacto grosero, presión, temperatura, dolor y vibración. Ahora, en el sistema nervioso somático también envía información sensorial, como había dicho antes, del tronco a las extremidades hacia donde el sistema nervioso central, a través de la médula espinal. Este recibe órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética. En total hay 31 pares y estos se pueden subdividir en 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y 1 par de nervios coccídeos. Sistema nervioso autónomo. La distinción anatómica entre las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo se basa principalmente en 1. La localización de cuerpos celulares presinápticos. 2. La identidad de los nervios que conducen las fibras presinápticas desde el sistema nervioso central. Y dentro de este podemos ver que ambas vías son aferentes y eferentes y que están presentes tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, pero no forman parte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso autónomo controla movimientos involuntarios y se divide en 2 partes, el simpático y el parasimpático. Bien, ahora hablemos de división simpática. Está relacionado con las situaciones de alerta y con la respuesta de lucha o huida. Su neurotransmisor es la noradrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca ante el peligro, la frecuencia respiratoria, el aumento de tono muscular. Esta se caracteriza por tener una disposición toracolumbar,
tener ganglios alejados del órgano efector, y las neuronas preganglionares son cortas y las postganglionares son largas. En división parasimpática podemos ver que está relacionado con las situaciones de relajación y descanso y digiere. Esta disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, relajación muscular y aumenta la digestión. Su neurotransmisor principal es la acetilcolina y se caracteriza por, uno, tener una disposición craniosacral, o sea que las neuronas preganglionares tienen su origen en los núcleos de los nervios craneales, especialmente el nervio vago, y la asta lateral de la sustancia gris en la región sacra de la médula espinal. No forman las fibras del fascículo parasimpático, por ello no pueden ser seguidas, excepción del nervio vago y de los nervios pélvicos. Vamos a hablar sobre un poco de la división parasimpática. La división parasimpática, como lo dijo mi compañero, está activa durante los periodos de digestión y descanso. También estimula la producción de enzimas digestivas y estimula los procesos de digestión, micción y defecación. Reduce lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca y respiratoria. También conserva la energía mediante la relajación y el descanso. También es un sistema denominado sistema craniosacro. Por dos razones. Los cuerpos celulares de las neuronas parasimpáticas presimpáticas se encuentran localizadas en los extremos opuestos del sistema nervioso central y sus fibras salen por dos rutas diferentes. Una de las primeras rutas es que en la sustancia gris del tronco encefálico, sus fibras que salen del sistema nervioso central dentro de los nervios craneales 3, el par craneal 7, el 9 y el 10, que constituyen los que son la eferencia parasimpática craneal. Y la siguiente ruta es que en la sustancia gris de los segmentos sacros de la médula espinal, con fibras que salen del sistema nervioso central a través de los ramos, de las raíces anteriores de los nervios espinales S2, S3 y S4, y de los nervios esplénicos. El sistema nervioso entérico controla las funciones gastrointestinales. Entre estas funciones podemos mencionar lo que está la movilidad o motilidad. La motilidad gastrointestinal es la acción fisiológica del aparato digestivo encargado de desplazar el contenido de la boca hacia el ano. También podemos decir que cumple la función de secreción. Tiene secreciones gastrointestinales en las que están implicadas 5 tejidos en estas secreciones, en las que podemos mencionar lo que son las glándulas salivares, el estómago, el páncreas, el sistema hepático, biliar e intestino. Tenemos lo que es la inmunidad local o inmunidad innata adquirida. Esta se da a través de un conjunto de receptores de diversos tipos que mantienen la capacidad de generar una respuesta inflamatoria frente a los patógenos y de generar una respuesta también de inmunotolerancia frente a la flora gastrointestinal. El sistema nervioso entérico se origina en las células de la cresta neural. Está compuesto por un plexo submucoso y un plexo mientérico. Ambos son inervados por la división simpática y parasimpática que se encuentra en el sistema nervioso central en la luz del tubo digestivo. También ambos plexos contienen lo que son los receptores sensoriales que se encuentran en el sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico está compuesto por una alta concentración de neuronas y células gliales. Entre estas podemos mencionar que son las neuronas aferentes intrínsecas primarias que tienen la función de activar principalmente las traducciones sensoriales para regular lo que son fisiológicamente el tubo digestivo. Tenemos las neuronas motoras que son capaces de activar las capas musculares que conforman tanto el tubo digestivo como algunas glándulas y las paredes de los vasos sanguíneos. También tenemos las interneuronas. También tenemos las interneuronas que conectan las neuronas aferentes intrínsecas primarias con las neuronas motoras. Estas dos pueden ser ascendentes o descendientes según si actúan de la cabeza del extremo opuesto o en el sentido contrario. Tenemos las neuronas intestinofugas, que estas neuronas son prolongaciones que se ubican fuera del tubo digestivo y se conectan con los ganglios nerviosos para formar lo que es un ganglio paravertebral, como se puede observar en la imagen de la derecha. Tiene función de avisar sobre los cambios de la actividad del intestino, por lo que se trata de neuronas secundarias que disparan potenciales de acción hacia los mecanorreceptores. El sistema nervioso entérico cumple varias funciones. Interactúa con el sistema endocrino, intestinal e inmunitario, también modifica el flujo sanguíneo a nivel local, mantiene la integridad de la barrera epitelial que divide las células del intestino, modifica y regula la absorción de nutrientes
además de determinar los patrones de movimientos del tracto gastrointestinal y controlar la secreción del ácido gástrico. Funciones y divisiones del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es de los sistemas más vitales para mantenernos con vida, debido a su función. La principal función de este es mantener el equilibrio del medio interno, la homeostasis, controlar las funciones involuntarias. Como ya lo mencioné, funciones involuntarias como la respiración, circulación sanguínea y digestión. Nos prepara para hacer frente a situaciones concretas medidas por el entorno. Algunos órganos y sistemas en los que participa este sistema son los siguientes: la visión, con la apertura de la pupila y la capacidad de enfocar la mirada; el corazón y los vasos sanguíneos, por ejemplo, el latido del corazón y la presión sanguínea; los pulmones, si bien sabemos que no somos capaces de controlar la respiración en todo el momento porque es algo que se mantiene constante. El tubo digestivo es un conjunto de actuaciones involuntarias que el organismo realiza durante la digestión. Los genitales se rigen como, por ejemplo, la eyaculación y la erección, secreción de enzimas y de residuos. Estas son como las lágrimas, el sudor, la orina y las heces. Dentro del sistema nervioso autónomo podemos encontrar una serie de subdivisiones de gran importancia, que son sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso simpático es el que prepara al organismo para situaciones de alerta o fuerza, como situaciones que despiertan temor, ira, emoción o vergüenza. Como ya sabemos, estimula los músculos cardíacos para la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios de los pulmones, como también los vasos sanguíneos. La médula suprarrenal estimula para liberar adrenalina y noradrenalina, como las glándulas sudoríparas también son estimuladas para liberar sudor. El sistema nervioso parasimpático está activo durante los periodos de digestión y descanso. Estimula la producción de enzimas digestivas y estimula los procesos de digestión, micción, defecación, así como también reduce la presión arterial y las frecuencias cardíacas respiratorias. El sistema entérico es una subdivisión. Como ya sabemos, se encarga de uno de los sistemas más importantes para la supervivencia. El sistema nervioso entérico tiene que ser fundamentalmente automático, y es preocuparse constantemente de mantener el equilibrio bioquímico. Ok, lesiones en el sistema nervioso. Los síntomas de un problema del sistema nervioso dependen de la zona del sistema que se ve afectada. Lo que causa el problema. Los problemas del nervioso pueden ocurrir lentamente o pueden ocurrir de una manera gradual, es decir, degenerativos. También pueden ocurrir de manera repentina y ocasionar problemas que ponen la vida en peligro. Y estos podrían ser leves o graves. Algunas lesiones o enfermedades más frecuentes que pueden causar el sistema nervioso son especialmente lesiones en cabeza o la médula espinal. Estas lesiones que son más por accidentes cerebrovasculares o traumatismo craneales, podrían suceder dos cosas. Si este accidente existe una destrucción del tejido cerebral, no se pueden recuperar, no puede recuperar su función, pero otras partes del cerebro a veces aprenden a gestionar algunas de las funciones de la zona destruida, o podrían ser problemas que no hay destrucción de tejido, que en estos problemas el cerebro puede recuperar su función dentro de 6 a, depende del accidente, hasta un par de años. Ok, problemas congénitos. Los defectos congénitos del encéfalo y de la médula espinal se pueden producir en el desarrollo fetal temprano o tardío. Los síntomas típicos incluyen discapacidad intelectual, parálisis, incontinencia o pérdida de sensibilidad a algunas partes del cuerpo. El diagnóstico se basa en tomografía computacional o resonancia magnética.
Tomar ácido fólico antes y durante el embarazo puede reducir el riesgo a estos tipos de defectos. Algunos defectos se reparan quirúrgicamente con operaciones, pero la lesión cerebral o de la médula espinal suele ser permanente. Ok, enfermedades degenerativas. Una de las más comunes es la enfermedad del Parkinson, que es un trastorno de movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de sustancias químicas importante para el cerebro, conocido como la dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no se padecen entre los miembros de la familia. Y la esclerosis múltiple, que es una enfermedad del sistema nervioso que afecta el cerebro y la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina y por ende las células tienen respuestas, los mensajes son más lentos y se bloquea entre ellos los mensajes del cuerpo y el cerebro, conduciendo a síntomas como son las alteraciones de la vista, debilidad muscular, problemas como el entumecimiento, picazón o hinchazón y problemas en la memoria. Ok, enfermedad del Alzheimer. Esta enfermedad neurodegenerativa se manifiesta como el deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza por su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales. A medida que mueran las células nerviosas, se atrofian y se atrofian en diferentes partes del cerebro. Y la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro, y las personas que nacen con este gen defectuoso, los síntomas llegan a aparecer hasta los 30 o 40 años. Ok, aquí dos imágenes. La de la izquierda es un cerebro normal y un cerebro con Parkinson. Y la de la derecha una tomografía de una degeneración progresiva afectada por Alzheimer. Infecciones en el sistema nervioso. Existen muchas enfermedades que infectan el tejido nervioso. Una de ellas es la encefalitis, que es la inflamación del cerebro. Esto puede tener muchas causas, pero la más frecuente es la infección viral. Y la meningitis, que es la inflamación de la meninge. Se puede catalogar en dos maneras. La viral, que ocurre cuando un virus penetra el organismo a través de la nariz, boca y se traslada al cerebro. Y está la meningitis bacteriana, que es un poco más rara, pero más letal. Esta suele comenzar con bacterias que causan infección, parecidas a la gripe, pero estas causan un ataque cerebral, sordera, lesiones cerebrales y puede dañar los órganos. Ok, un problema repentino en el sistema nervioso puede causar muchos síntomas diferentes. Según cuál sea la zona del sistema afectada, podría ser un ataque cerebral y un accidente isquémico transitorio. Estos son ejemplos muy comunes de problemas agudos. Los síntomas más frecuentes para estos problemas son la parálisis, el oscurecimiento de la visión borrosa, visión doble, la pérdida de habla, problemas para hablar, problemas para comprender el habla y la confusión. Los problemas en los nervios periféricos son aquellos que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal. Los trastornos nerviosos periféricos distorsionan o interrumpen mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Existen más de 100 tipos de trastornos en los nervios periféricos. Estos pueden afectar a uno o muchos nervios. Mencionaré tres que son bastante escuchados. El primero es el problema neurológico por diabéticos, de los pacientes diabéticos. Si se tiene diabetes, el nivel de azúcar en la sangre es muy elevado. Con el tiempo, esto puede dañar la capa que cubre los nervios o los vasos sanguíneos que transportan oxígeno a los nervios. Los nervios dañados pueden dejar de enviar mensajes o enviar señales nerviosas mucho más lentos o en momentos equivocados. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco común que hace que el sistema inmunitario ataque al sistema nervioso periférico. Los nervios del sistema nervioso periférico conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo. Esta lesión dificulta la transmisión de señales. Como resultado, los músculos tienen problemas para responder señales cerebrales. Nadie conoce la causa de este síndrome, pero algunas veces es desencadenado por una infección o una cirugía o una vacuna.
Por último, el síndrome del túnel del carpo. Esta afección, lo que ocurre es que hay una presión excesiva en el nervio mediano. Este nervio se encuentra en la muñeca y permite la sensibilidad y el movimiento de partes de la mano. El síndrome del túnel carpiano puede provocar entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y dedos. Gracias.